pacto con Dios sea restaurado en nuestras vidas. Tenemos que entender que nosotros tenemos una vida de pacto. Nuestra vida es una vida de pacto. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano los casados. Usted tiene una vida ¿de qué? De pacto. ¿Por qué? Porque usted hizo un pacto con Dios y prometió vivir con esa persona. Eso es vivir bajo un pacto. Es entendible, ¿no? Y tenemos un anillo que representa ese pacto. En la vida espiritual con el Señor es exactamente igual. Nada cambia. Nosotros tenemos una vida ¿de qué? De pacto, porque Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y tenemos que entender, ¿cuántos de aquí tienen problemas en la casa, en el matrimonio? Ninguno, poquito, gloria a Dios. Ahorita toca sacar conferencistas. Todos hemos tenido problemas en la casa, en el matrimonio. Pregunto, ¿hay problemas en la iglesia? ¿Hay problemas en nuestra vida espiritual? Claro que también los hay. Y al igual que como lo tenemos en el hogar, afrontamos cada una de las necesidades y cada una de las dificultades las afrontamos con responsabilidad, entendiendo que yo no he hecho un contrato de papel. Yo he hecho un pacto con Dios y he hecho un pacto con esa persona en la cual prometí fidelidad. Entonces, por eso es que hemos estado hablando de pactos y seguiremos hablando de pactos durante lo que nos resta de este mes de marzo y de abril. Seguiremos hablando del pacto. Hoy nos corresponde hablar del pacto que Dios hizo con Abraham. Y este es un pacto, diga conmigo, de fe y promesa. ¿Pacto de qué? De fe y de promesa. Y quiero que vayamos, por favor, al capítulo 15 del libro de Génesis. Génesis capítulo 15. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué decía la palabra? Dígalo. No tenga temor a decir no temas. ¿Qué dice? No temas. Yo ¿qué palabra, no? ¿Y qué palabra vino a Abraham? No temas. Yo soy tu escudo. ¿Y qué? Y tu galardón será de qué? Sobremanera grande. Sobremanera grande. Así que Dios promete un hijo a Abraham. Dios promete un hijo a Abraham. Pero voy a hablar un contexto para llegar a ese punto. Dice que Dios aparece a Abraham. Dios aparece a Abraham porque todavía lo conocemos como Abraham, porque todavía Dios no le ha cambiado ¿qué? El nombre. Todavía Dios no le ha cambiado el nombre. Todavía se llama Abraham. Todavía se llama Abraham. Y Dios aparece a Abraham para alentarlo. Dice el versículo, inicia el versículo 1, dice que después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas pasaron antes? En el capítulo 14, usted va a decir, ¿qué sucedió que me perdí? Cuénteme, ¿qué fue? Llegué tarde. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué me he perdido? ¿Qué cosas habían pasado antes?
pues una gran victoria dada por Dios en una guerra que tuvo Abraham con 5 reyes de la Mesopotamia. Una confederación de 5 reyes que se habían levantado contra un hombre, contra Abraham. Y en esa guerra que se gestó en el capítulo 14 de Génesis, en esa guerra Dios le da la victoria a Abraham. Dios le da la victoria a Abraham. Pero también en ese mismo capítulo, Lot aparece ahí. Lot aparece ahí. Y es donde decide para dónde coger. Cuando los pastores de Lot, su sobrino, el sobrino de Abraham, y los pastores de Abraham tuvieron choques, tenían que a ver para dónde se iban. Pero en ese mismo capítulo 14, Abraham tiene un encuentro con un ser muy especial. Abraham tiene el encuentro con un personaje para muchos místico y misterioso, con un personaje que se cataloga como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y se está hablando de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, como rey a la vez y como sacerdote, para entregarle a Melquisedec, rey de Salem, los diezmos de todo el botín que había alcanzado en esa batalla que Dios le había dado. Porque para Abraham el entregarle a Dios era una muestra de gratitud, y él sabía que no pudo haber logrado esa batalla si Dios no estuviese con él. Y es allí donde vienen esos acontecimientos. Hay una batalla, pero hay una victoria. Hay ofrenda, hay diezmos que Abraham, sin existir la ley, Abraham sin existir algo que dijera, porque la ley todavía no estaba Moisés, pero Abraham en su corazón decide dar los diezmos. O sea que los diezmos son de la ley, ¿vienen de la ley? No vienen de la ley. No vienen mucho tiempo antes. Después de estas cosas vino palabra de Jehová. Y es la primera vez en lo que estamos leyendo en el Génesis que se menciona esta palabra. Vino palabra de Jehová. Es la primera vez. Y nuevamente en el versículo 4 se menciona. Y esto indica, y esto da a entender la comunicación directa entre Dios y Abraham. Ahora ya no tenía necesidad quizás Abraham de hacer muchas cosas, hablaba con Dios directamente. Al igual que nosotros hoy en día podemos hablar con el Señor directamente y sin intermediarios. Tenemos la palabra que es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar. Pero también tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos. Segunda de Pedro 1:19 afirma esto. Pero también tenemos la palabra que contiene, diga conmigo, lo que yo necesito. Tenemos la palabra que contiene lo que yo necesito. Tenemos en la palabra el mensaje que necesitamos para creer en Jesucristo y tener vida eterna. Por eso en la palabra del Señor, en la bendita palabra del Señor, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. No hay ya después
existen libros y existen compendios. Eso es algo que sirve y que es bueno leer y que es bueno estudiar. Y será algo secundario, pero la palabra del Señor es lo que nosotros, lo que el hombre y la mujer, el joven, el adolescente necesita. Así que dice que viene una visión. Después de estas cosas vino palabra del Señor en una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es una revelación cuando la persona está consciente. Una visión es una revelación cuando la persona está en sus 5 cabales. No está inconsciente, tampoco está dormida. Abraham no alucinó ni tampoco se imaginó, sino que tuvo una conversación directa, una conversación real con Dios. Pocos hombres en la Biblia han podido tener esto. Entre esos, el profeta Isaías, Ezequiel, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que vio como tal una visión. Ahora, ¿qué vino en la palabra? ¿Qué vino en la visión? Una hermosa palabra: no temas. Quiere que le diga a ella que está al lado, esta palabra viene de parte de Dios para ti. Diga: no temas. No temas. Este primer no temas, ¿sabe cuántos no temas hay en la Biblia? Aproximadamente 300 no temas. Vamos a encontrar 300 veces la palabra no temas en la Biblia. Este es el primer no temas. En este pacto es la primera vez que el hombre, es la primera vez que un hombre escucha de parte de Dios la palabra no temas. Es la primera vez. Posteriormente también se lo dice a Agar. Después también se lo dice a Isaac: no temas. También se lo dijo a Jacob: no temas. También se lo dijo a Moisés. También se lo dijo a cada una de las personas. A Josué. Sabe que el hombre es temeroso por naturaleza. El hombre es temeroso por naturaleza. Después de la caída hubo un temor, pero no un temor de respeto hacia Dios, sino un miedo. Por eso aún el hombre más valiente y más poderoso que haya podido existir siente temor, siente miedo. Y podemos también ver cómo un hombre tan valiente como lo fue David, el rey David, tuvo mucho miedo, sintió miedo. En el Salmo 56, versículo 3, habla del temor, habla del miedo. Y es en esos momentos de temor. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por momentos de miedo, por momentos de temor? Cada vez que pasemos por un momento de miedo, por un momento de temor, echemos mano de la fe. Echemos mano de la fe. Y confiemos en el Señor, que seguramente Él te va a confortar. Así que lo primero que dice Dios es alentar a Abraham y decirle: Abraham, no temas, deja el temor. Abraham estaba temeroso, desanimado, pero recibiría grandes noticias de parte del Señor que le van a levantar. No recibió una noticia de alguien cercano, de un hombre. Son las palabras de Dios las que nos mantienen firmes, estables y constantes. Pero ¿cómo alguien puede estar en medio de todo temeroso? ¿Cómo después de una batalla tan tremendamente poderosa, lo que pasó en el capítulo 14, ¿por qué Abraham estaba tan lleno de temor? ¿Sabe por qué estaba tan lleno de temor Abraham? Abraham estaba tan lleno de temor porque él pensaba que los enemigos que él había vencido se iban a reagrupar. Él pensaba que los enemigos que había vencido, los 5 reyes, los había vencido, pero los que habían quedado
los otros de ese pueblo de la gran Mesopotamia se iban a reagrupar. Él pensaba que esto iba a suceder y que la batalla iba a ser más fuerte, iba a ser más dura. Se estaba llenando de temor y de miedo. Como dicen por ahí, mató el tigre y se asustó con el cuero. Mató el tigre y se asustó con el cuero. Abraham está lleno de miedo y es ahí donde aparece Dios. Dios siempre va a aparecer en tu vida en el momento más oportuno. En el momento más oportuno, en el momento en que más lo necesitamos. A Dios lo necesitamos todos los días, pero hay días de días y hay momentos de momentos cuando más lo necesitamos. Y es allí donde aparece un mensaje y una palabra de aliento para Abraham. ¿Y cuál viene la palabra? No temas. Número 2, diga conmigo, yo soy tu escudo. Y esta frase nos indica que Abraham temía que sus enemigos regresaran. Los vencí, los derroté, les quité el botín, pero quizás los enemigos van a volver. Y ante esa incertidumbre, Dios le promete protección. Abraham descubriría que Dios es escudo a todos los que Él guarda. Es escudo que salva a los rectos de corazón. Tú eres mi escudo. Salmo capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: Señor, tú eres mi escudo. No es que Dios sea como un escudo, no es que Dios sea como una lámina, como algo de bronce, de hierro. No es que Dios sea eso, es que Él es como un escudo. Es como un escudo. Un escudo es el que recibe los golpes. El escudo es el que recibe los dardos. El escudo es el que soporta el peso. Y eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Se puso delante de nosotros y llevó todo el castigo y llevó todo el peso del pecado, lo cargó Él. Porque Él dijo: yo soy tu escudo, yo estoy delante de ti. Estoy delante de ti. Así que el escudo es el que recibe los golpes, no la persona. La fe acaba con los golpes y dardos del enemigo, porque la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, hablando acerca de la armadura de Dios, que tenemos nosotros el escudo de la fe. El escudo de la fe. Así que el escudo solamente sirve en un momento. El escudo solamente brinda su objetivo en un momento. ¿Cuándo? Cuando estamos detrás de Él. Cuando nos escondemos detrás de Él. Sirve para eso. Si hay incredulidad, recibiremos los golpes del maligno. Por eso el escudo no solamente sirve para recibir los golpes y para recibir como tal y protegernos. El escudo también sirve para avanzar y vencer. Por eso los ejércitos, los grandes ejércitos antiguos, ellos usan su escudo y cada vez que van ganando, van avanzando. Y cuando van avanzando, dan una orden y paran. Y al parar ahí, hay un apoyo de lanzas, hay un apoyo de flechas, hay un apoyo para destruir todo lo que está delante, toda oposición. Y cuando esa oposición es derribada, es destruida,
se levantan y siguen en pie esa hilera de escudos y siguen avanzando, siguen ganando y paran hasta una nueva orden. La tarea y la meta es alcanzar y es abarcar y agrandar como tal el territorio. Así que nosotros necesitamos de ese escudo de la fe para agrandar nuestro territorio, del que Dios le ha dado. Así que cuando hayan dificultades en nuestra vida, tienes un escudo para protegerte, y es el escudo de la fe. Pero no es para que te quedes ahí, es para que ¿qué? Para que avances, Y dice la palabra: tu galardón será sobremanera grande. Dios le indica a Abraham que recibiría una enorme recompensa. Dios nunca deja de recompensar a sus hijos que son esmerados, a sus hijos que son esforzados. Marcos capítulo 10, versículo 28 al versículo 29 dice que no hay nadie que no reciba 100 veces más cuando lo ha dejado todo por seguirlo a Él. Eso dice la palabra del Señor, que no hay nadie que no reciba 100 veces más de lo que ha dejado por causa de Él. Recuerde que no hay nada, no existe nada de lo que usted pueda hacer para Dios que se quede sin recompensa. Todo el Señor lo recompensa. Y es aquí donde Abraham suplica por un hijo. Y el versículo 2 dice: Abraham dice Señor. Abraham se dirige a Dios con mucho respeto y usa esta palabra Señor en el hebreo, Adonai. Y este nombre es singular y no significa solamente como tal algo de cortesía, no, significa señorío, que es su amo y que es su dueño. Esta palabra Señor es una relación entre hombres, como un amo y un esclavo. Y al mencionarlo, se indica que Dios tiene la autoridad absoluta sobre él. Josué capítulo 5, versículo 14, cuando Josué va a conquistar, dice la palabra que Josué ve a lo lejos a un hombre alto y va y se le acerca y le pregunta: ¿quién es usted? Y esa persona alta dice: soy el comandante de los ejércitos del Señor. Wow. Soy el comandante. ¿Y qué hizo Josué? Se postró. ¿Y quién es ese comandante de los ejércitos del Señor? ¿Quién es? Cristo. Cristo estaba allí. Así que Josué reconoce esa autoridad. Por eso nuestra autoridad es el Señor. No solamente Jesús es tu Salvador, no solamente Jesús es el que te ha librado de la muerte y te ha librado de un infierno. Él también debe ser tu Señor, debe ser tu dueño, y Él debe ser como tal la máxima autoridad en nuestras vidas. Y en el versículo 2 sigue diciendo Abraham: ¿qué me darás? Habían pasado 10 años desde que Abraham había llegado a Canaán. Habían pasado 10 años y no tenía hijos. Tenía batallas, pero no tenía hijos. Tenía logros, pero ¿qué? No tenía hijos. Tenía una amistad con Dios, pero ¿qué? No tenía hijos. Todo aparentaba ser como tan bonito, pero Abraham sentía que algo le faltaba. Y ya se estaba desesperando porque ya estaba llegando a los ya 75 años. 75 años. Pero Dios en el capítulo 12 le había hecho una promesa.
que sería padre de naciones, padre de multitudes. Pero ¿cuántas veces Dios nos habla y se nos olvidan las cosas? ¿Cuántas veces Dios nos habla y como que decimos en el momento, amén, uy, tomamos esa palabra, y después, ay, Señor, estoy pasando esta crisis, esta dificultad, mire, no veo nada? Se nos olvida la palabra. Dios le había dado un tiempo, Dios le había dado una palabra, pero el tiempo estaba oscureciendo la esperanza de Abraham. Y es allí que tenemos que tener algo. Cuando la promesa de Dios tarda, cuando la promesa de Dios se demora a nuestro criterio, porque Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre llega a tiempo, pero en nuestro criterio, cuando la promesa del Señor tarda en llegar, tenemos que decirle, Señor, yo te pido una pequeña luz, pequeñita, Señor, una pequeña luz, Señor. Yo sé que tú me has hablado, yo sé que tú, Señor, me has dicho. Así que dice en el versículo 2, que siendo así, dice Abraham, ando sin hijo, tengo victorias, pero no tengo hijos. Ya estoy viejo, mi esposa también está vieja. Se está apagando muchas cosas en nosotros. Dios le había hablado. Abraham tenía en ese momento aproximadamente 85 años. Tenía 75 cuando salió de Ur de los Caldeos. Ya habían pasado 10 años, tenía 85 años. Vivía en Canaán. Y el tiempo pasaba. Y pasaron los días. Y pasaron los meses. Y pasaron los años. Y no tenía ni un solo hijo. Y lo más tremendo es que tendría que esperar otros 15 años más. ¿Ah? ¡Qué esperanzadora noticia! 15 años más tendría que esperar. O sea, que desde que salió de Ur hasta que recibió el hijo de la promesa pasaron 25 años. 25 años donde el patriarca no tenía una prole, un hijo. Diga conmigo, no me debo desesperar. Dilo ahí, no me debo desesperar. Dios es fiel. Dile, Dios es fiel. Pero dígalo de verdad, Dios es fiel. No me voy a desesperar. Dios es fiel. Dios es fiel. Él me ha dado una promesa, Él la cumplirá. Él me ha dado una palabra, Él la cumplirá. Aunque la realidad sea distinta. Y entonces dice, no me has dado una descendencia, del versículo 3. No me has dado descendencia. Abraham reconocía que Dios era el dador de la vida, que la esterilidad de Sara, su esposa, se estaba saliendo de las manos de él. Entonces, nuevamente en el versículo 4, viene palabra de Jehová, la segunda vez en la Biblia donde viene esta palabra. Y vino palabra de Jehová por segunda vez. Y le dijo, un hijo tuyo es el que te va a heredar. Deja claro Abraham que sería el hijo de la promesa, de su simiente. Este llevaría su sangre. Y para que pudiera entender todo esto, lo que significaba, tuvo que llevarlo en la noche. Terminó o seguía como tal su devocional, porque esto es como un devocional, el devocional de Abraham. Lo llevó y siguió en la noche y lo sacó ¿a dónde? Versículo 5, a ver qué, las estrellas. ¿Ah? Hermoso es Dios como para que podamos entender. Estrellas. Los científicos pensaban que las estrellas se podían contar.
Ellos creían que las estrellas se podían contar, pero una vez más afirman que es imposible, porque cada vez que se cuentan aparecen más. Aparecen más, o sea, usted las puede contar y decir, bueno, en este cuadrito hay 100,000 estrellas. Ah, no, 100,000 una, 100,000, no, hay, no, aparecen, no se pueden contar. Y no solamente Dios le habla para que pueda entender la cantidad de descendencia que iba a tener, sino que también dice que como el polvo de la tierra. ¿Se puede contabilizar el polvo de la tierra? No se puede contabilizar. ¿Se puede contabilizar la arena del mar? Que usted diga, bueno, en tal playa hay tanta cantidad de granitos de arena. No se puede, no se puede contar. Básicamente le estaba haciendo entender a Abraham que aunque no tenía ni un hijo, Dios le iba a dar un hijo, y ese hijo iba a llevar una descendencia que no se podía contar, y que serían como las estrellas del cielo, y como la arena del mar, y como el polvo de la tierra, porque así es nuestro Dios todopoderoso. Cumple su palabra y cumple sus promesas. Así que dice la palabra en el versículo 6: y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Es la primera. Pues es que me encanta este pacto. Me encanta este pacto porque es la primera vez que escuchamos unos temas, que es la primera vez que escuchamos y vino palabra de Jehová, y que es la primera vez que vemos usar la palabra creer en un personaje. No dice creyó en Jehová, sino que dice creyó a Jehová. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Sabe que los demonios creen en Dios? Tiemblan, pero no obedecen. Santiago 2:19, para que los que estén anotando pueden buscar eso ahí. Creen en Dios, tiemblan, pero no obedecen. Abraham no solo creía en Dios, sino que también le creía a lo que Dios estaba hablando, y Dios le cumplió. Hebreos 11:12 dice que Abraham, aunque no vio toda la generación, aunque no vio toda su generación como las estrellas del cielo y como la arena del mar, lo vio por la fe. Lo vio por la fe. Y aquí vemos claramente que Abraham había puesto su fe y su confianza en Dios. Lo había puesto en él. Y esta palabra creyó viene de una raíz que es amán. Y es en esa raíz amán donde obtenemos el amén. Cuando dice que Abraham creyó, Abraham dijo por primera vez amén. Creo esa palabra, la tomo, amén. Así es. Es ahí donde viene esta palabra amén, que es confiar, que es creer, que es permanecer, que es seguridad. Así que lo que Abraham le dijo a Dios es amén. Así es, yo lo creo y así será. Amén, yo lo creo, así es y así será. Cuando viene una palabra, puedas decir amén, Señor, yo lo creo, así es y así va a ser. Yo lo creo, Señor, así es y va a ser y será, Señor. Cada palabra que tomes de parte del Señor, puedes decir como Abraham, amén, Señor, amén, así es y así será. Amén, Señor, todo lo que tú me hables para mí es un amén. Yo lo creo, Señor, así va a ser y así será. Y esta es la afirmación, que Abraham creyó, fue la base, y es la base de la justicia. Creyó, es fe, y esa fe llegó a ser base de la justicia. Por eso dice la palabra del Señor
que a Abraham le fue tomada la fe por justicia. La fe por justicia. ¿Cuántos justos hay aquí? Poquitos. Pero si yo preguntara cuántos de aquí tienen fe, poquitos también, Dios mío. Estoy en avivamiento, ¿o dónde estoy yo predicando? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen fe? Esa fe es la que usted lo hace justo delante de Dios. Esa fe es lo que usted lo hace justo delante de Dios. Por eso cuando uno habla de justicia, justo, esa palabra me queda grande. Esa palabra no es grande para ti. Por la fe. Es por la fe. Así que Abraham, dice, y le fue contado en el versículo 6. Se le atribuyó, se le dio. Básicamente Dios aceptó eso. Y es de aquí que se desprende como tal, donde Dios lo que hace es quitar de nosotros toda la carga, quitar de nosotros todo el peso, quitar de nosotros todas esas cosas, atribuírselas a Él y a nosotros llenarnos de su gracia y llenarnos de su justicia. Me explico. Con esto que le fue contado, Dios se acredita, porque Abraham fue un hombre que le falló a Dios. Abraham fue un hombre que desobedeció. Dios le dijo a Abraham que se fuera para Canaán. ¿Y sabe para dónde cogió Abraham? Para Harán. Unos cuantos de cientos de kilómetros más para el norte. Dios le dijo a Abraham que se fuera para Canaán y se fue para Harán. Ese mismo Abraham fue el que mintió cuando estuvo con su esposa en Egipto y la hizo pasar por su hermana. Pero aún así, con todos los errores que como hombre Abraham pudo tener, por su fe fue justificado. ¿No cree usted que hay mucha coincidencia con lo que Cristo ha hecho por nosotros? No son nuestros pecados, es la fe en Él que nos justifica. Aún así, Abraham, con todo esto, fue llamado el padre de la fe. El padre de la fe. Y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado, fue declarado inocente delante de Dios, fue salvado ese día. Ese día Abraham fue declarado justo ante el gran juez que es Dios. Ese hombre fue declarado el padre de la fe, del padre de la fe. Una persona en la cual Dios puso como tal y la confianza, y pudo ver cómo Abraham le creyó al Señor. Ahora Abraham le cree y dice el Señor en el versículo 7: te saqué de Ur de los Caldeos. Dios le indica a Abraham que había iniciado una buena obra en él. Dios le indica a Abraham que no había terminado, mi hermano. Quiero que se diga a sí mismo: Dios no ha terminado de trabajar. O sea, Dios no ha terminado de trabajar, mi hermano, en ti. O sea, créame que nosotros todavía somos obra, estamos en obra. Algunos tienen pañete y eso, otros tienen piso
pero rústico, porque hay hartas cosas que amoldar. Otros no tienen ni techo. En otros hasta ahora van las bases. ¿Pero qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor sigue ¿qué? Trabajando, mi amado. ¿Sabe qué es lo más tremendo de una obra? Que usted va y va y va y nada y nada y nada. No sé cuántos de ustedes que han tenido la oportunidad de poder construir algo, y si no, van a construir su casa, van a construir su apartamento, van a hacer algo en el Señor, los que no tienen su casa. Pero cuando usted va y usted es con una ansiedad de poder encontrar o con algo, de encontrar algo de un día para el otro, y cuando usted va al otro día, nada, y al otro día, nada, ese día no fue el maestro, nada, Dios mío, no vemos un avance. Dios, a diferencia, Él sigue trabajando con nosotros, no ha dejado de trabajar. Y usted va a decir, pero pastor, yo llevo 30 años, 20 años en el evangelio. Mi hermano, no importa, el Señor todavía sigue trabajando contigo. Amén. Sigue todavía trabajando en nosotros. Así que Abraham, en el versículo 8 dice, ¿en qué conoceré qué he de heredar? Abraham quería saber los detalles. ¿A cuántos les gusta saber los detalles? Mi hermano, las mujeres son especialistas en los detalles, ¿sí? Ellas son especialistas en los detalles. O sea, si a uno le dicen, ¿cómo le fue, amor? Amor, me fue bien, espectacular, y me encontré con fulano de tal, y lo saludé, y bien. Amor, pero se demoró 2 horas. 2 horas para decirme usted que se lo encontró, lo saludó y ya. ¿Qué dicen ellas? ¿O qué? O también hombres, ¿qué dicen? Desmenúceme eso, por favor. Cuénteme con todos los detalles. Entre más detalles haya, ¿qué? Mejor. Oh, y esos detallitos que volteó a mirar, que no, eso es una novela, es una trama. Y que miró el reloj, y que le timbraron, que alguien le mandó un mensaje, que lloró, que, uy, santísimo. Los detalles. Abraham, ¿que ya qué? Bueno, sí me va a dar descendencia, Señor, pero desmenúceme más eso. ¿En qué voy a conocer yo? Señor, yo conozco tus planes, Señor, hermosos, Padre, pero necesito, por favor, que me diga algo. Adelante, quiero que me adelante alguito. No estoy dudando, Señor. No estoy dudando de lo que tú vas a hacer en mí. Simplemente quiero saber cómo será. Simplemente quiero saber algo para darme cuenta en el momento que diga, ay, esto me lo había dicho Dios. ¿Sí? Esto Dios me lo había adelantado. Y Dios le ilustra a Abraham, primero que todo, que habría una oposición. Y le dijo en el versículo 9, le dijo, tráeme. Abraham tenía que aprender, primero, y es un principio de este pacto, que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Segundo principio, que la vida de toda carne está en su sangre. Y esto apuntaba no solamente a un tema de salubridad, no solamente a un tema de cuidado de la salud, sino que apuntaba al derramamiento de la sangre de Cristo, que limpia y quita todo pecado. Por eso sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. ¿Por qué? Porque se esperaba una sangre redentora que sería derramada en la cruz del Calvario, para que todos nosotros hoy estemos aquí en este lugar con promesa, con palabra, siendo salvados, sanados, redimidos por su sangre. Y esto apuntaba a esto. Lléveme una becerra, lléveme una cabra, lléveme un carnero de 3 años,
lléveme una tórtola y lléveme un palomino, una palomita. Esta es una variedad de animales, una variedad de animales. ¿Sabe qué significa esta variedad de animales? Diga conmigo, diversidad de personas. Incluía ricos y pobres. Porque ¿qué decía la ley? Los más pudientes pueden llevar carneros, pueden llevar terneras, los más pudientes. Pero si hay alguien pobre, puede llevar una tórtola o un palomino. Pero nadie se presentará delante del Señor con humillaciones. Mire cómo el Señor trata, ¿no? Cómo el Señor hace esto tan hermoso. Ve que algunos pueden más y que otros pueden menos. A los demás les pide que les puede dar. A los que menos también les dice que les puede dar, ofrecer. Y así que estos animales serían mencionados más adelante en la ley de Moisés. Dice que los partió por la mitad. ¿Sabe que en el antiguo pacto se cogían los animales y se partían por la mitad? Se cogía el ternero y se partía por la mitad. Se colocaba media mitad acá, la otra media mitad acá, para hacer un pacto. Media mitad aquí, media mitad allá. ¿Y qué hacían? Los que hacían un pacto o un compromiso pasaban por la mitad, caminaban por la mitad de esas dos mitades, valga la redundancia, cortadas ahí. Ellos pasaban por la mitad. Y eso como tal era una evidencia, era la firma de un pacto. Era como ir hoy a la notaría. Era como ir hoy con documentos, ir al notario. Autentíqueme esto. Firmas, foto, huella, mejor dicho. Y yo creo que como van estas cosas, hasta con examen de sangre, yo creo, para autenticar, con gota de sangre ahí, como para que si alguien de pronto quiera falsificar, hasta la gotica de sangre ahí en el documento. Era eso lo que se usaba. Así que dice la palabra que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos en el versículo 11. Y estas aves indican a Abraham que habría oposición para que el pacto se pudiera cumplir. Iban a haber oposición, la misma oposición que existe en la explicación de la parábola del sembrador, cuando Jesús dice: y el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó ¿a dónde? ¿A dónde cayó la primera parte de la semilla? En el camino. ¿Y qué pasó con la semilla que cayó en el camino? ¿Vinieron qué? Las aves de los cielos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo con la semilla? Se la comió. Se la comió. El diablo es enemigo de comer las promesas que Dios le da a los hijos de Dios. Es estratégico en eso. Así que si Dios a usted y a mí nos ha dado una promesa y nos ha dado una palabra, fijo, habrá oposición. Y quiero bajarlo de esa nube cuando usted diga: no, pero es que Dios me dijo que me iba a dar, ¿y por qué vino esto? Dios me dijo que me iba a bendecir, ¿y por qué llegó esta enfermedad? Dios me dijo que me iba a hacer próspero, ¿y por qué tengo este problema en la salud? ¿Por qué tengo este problema en la familia? Dios me dijo que me iba a bendecir, ¿y por qué vino este problema, esta ansiedad? ¿Por qué vino todo? Porque no hay ninguna bendición que venga con oposición. Habría una oposición, pero a esa palabra, a esa bendición, viene una promesa. Y la promesa es
que si Dios está a nuestro lado, que si el Señor está con nosotros, nada ni nada nos va a pasar y la provisión es segura. La provisión es segura. Ahora en el versículo 12 Dios le da una garantía a Abraham. Dice la Biblia en el versículo 12 que sobrecogió el sueño a Abraham. Y el temor fue grande sobre él. Y Dios le dice algo a Abraham en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Y es la tercera vez que viene la palabra de Jehová directamente con Abraham. Dios le da a Abraham una revelación profética a sus descendientes. Primero, ¿qué le dice Dios a Abraham? A su descendencia, todavía no la tenía. Todavía no había nacido el hijo de la promesa. Todavía no había nacido Isaac. Recuerde que Isaac iba a nacer 15 años después. Es como si Dios a usted no le hubiera dado un hijo y dentro de 15 años le voy a dar un hijo. Pero que alguien iba a decir amén por ahí. Está esperando un hijo. Bueno, 15 años. Pero ese hijo que usted va a tener en 15 años va a vivir un tiempo esclavo. Wow. Va a morar en tierra ajena. Va a vivir en una tierra que no es la de él. Eso le está diciendo a Abraham, Dios a Abraham. Y le dice que sería esclava y sería oprimida en el versículo 13. Dios le está anticipando a Abraham que habrían muchísimas dificultades. Ni siquiera, vea, mire cómo Dios le dice a Abraham, ni siquiera Abraham iba a saber que se llamaría Israel, su descendencia. Ni siquiera Abraham iba a saber que los ismaelitas, porque ni siquiera habían nacido tampoco Ismael, pero él tampoco sabía que los ismaelitas, que son los mismos árabes, iban a ser su descendencia. No sabía nada. Ni siquiera pudo decir, es que los israelitas van a estar, ay Señor, y se va a llamar, van a ser israelitas. Cuénteme, Señor, imagínese, ¿qué tal contarle un acontecimiento de esto a Abraham? Desmenúceme eso bien, Señor. ¿Cómo así que se van a llegar? ¿Cómo así, Señor? ¿A dónde van a ir? Morarán en tierra ajena, le dice Dios, y corte ahí. Van a vivir esclavos y serán oprimidos. Corte ahí. Serían una nación que sufriría mucho en una tierra ajena. Pero que Dios tiene algo. Dios nunca promete evitar las dificultades para sus hijos. Dios nunca ha prometido y nunca le prometió a usted el día que lo escuchó por primera vez que Él le iba a evitar las dificultades. Al contrario, que iban a haber muchísimas dificultades y que a través quizás de muchas cosas, de muchos sufrimientos, entraríamos al reino de Dios. Dios nunca nos ha prometido evitar las dificultades, pero sí ha prometido algo. Sí ha prometido algo el Señor, y es que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar contigo. No te ha dicho que te va a evitar las dificultades, pero sí te ha prometido que estarás contigo. 430 años iba a estar su pueblo esclavo, pero que saldrían, y que Dios juzgaría a esa nación, que de esa nación se encargaba ¿quién? Dios.
Por eso, mi amado hermano, si alguien te ha hecho algo injustamente, si alguien te ha hecho algo injustamente, no se preocupe, esas cosas le pertenecen a Dios. Él. Pero ¿sabe qué le dice? Y Abraham, yo creo que Abraham, como quien cuenta una novela y una historia como con trama. Ay, Señor, ¿qué más? Mi pueblo, mi descendencia, ay, ¿cómo así que va a ser? Va a estar en exilio, va a estar por allá en una tierra que no es de ellos, oprimida y esclava, Señor Santo. Pero que tú los vas a sacar, va a durar 430 años. Señor, cuenta más. Pero ¿sabe qué le dice? Saldrán con gran riqueza. Con gran riqueza. ¿Sabe qué hizo Dios con el pueblo, con los egipcios? Le dieron prácticamente casi toda la riqueza. Mi amado hermano, escuchemos muy bien esto. Le entregó casi toda la riqueza. ¿Cómo sería nuestro tiempo? Deme su cuenta. Quítele ese tope. No quiero nada en X, nada de eso. Yo nada más recibo hasta 1 millón, no. Deme su cuenta, la que brin. Quiero transferirle ya. 305, bueno. Brum, ahí está. Ahí está todo. Las egipcias tenían todas sus joyas, ellas. Todos se quitaron ellas todas, todo. Aretes, collares, todo. Se la entregaron. Cada ama le entregó a cada una de las que tenían como esclavas. Les entregó su riqueza. Eso hizo el Dios Todopoderoso. Sin necesidad de levantar una espada, sin necesidad de gritar, porque la justicia viene de Dios. ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto se llevó el pueblo de Israel de Egipto? No hay un cálculo. Si yo le digo fueron tantas toneladas, usted va a decir, hermano, usted está una herejía, porque la Biblia no dice cuánto. Pero yo le puedo decir cuánto sí se llevaron. Se llevaron lo suficiente para pagar 430 años de esclavitud sin haber recibido un solo peso. ¿Qué recibieron? ¿Qué recibió cada persona? 430 años de pago. Sus opresores ahora estaban poniendo en las manos de ellos lo suficiente para ¿qué? Lo suficiente para construir el tabernáculo, lo suficiente para hacer todos los utensilios de oro, lo suficiente para el sustento, no de pan, ni de agua, ni de vestidos, porque de eso se encargó Dios en 40 años, pero le dio lo suficiente para que el pueblo pudiese adorar a Dios. Eso hizo el Señor, con gran riqueza, con gran riqueza. Y Dios le dice a Abraham: que iba, dice, y será sepultado. Y sería sepultado. Dios le estaba diciendo a Abraham que no viviría en esta tierra para siempre, que no sería esta tierra nuestra morada final, que tenemos nosotros una morada celestial, una morada eterna en los cielos. Que Abraham como tal
le bendeciría con larga vida. 85 años tenía en ese momento. Tenía 85 años en ese momento. Todavía Dios le dijo que le iba a dar 90 años más, porque Abraham vivió 175 años. O sea, le quiero decir a Abraham, hijo, usted está en la mitad de la vida, todavía hay mucho que tengo para hacer. Lo pasó de decir ya estoy que tiro el pie a decir estoy ahora en la flor de la juventud, productivo. Le bendecería con larga vida, y dice la palabra que murió en buena vejez, que murió en buena vejez. Y Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto, y ese pacto hasta el día de hoy podemos ver una señal. ¿Cuál es la señal de ese pacto? Está en el capítulo 17. Es la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era la señal física del pacto de Dios con Abraham. Todo varón nacido, fuera libre o esclavo, debía ser circuncidado al 8º día de nacido. Era orden perpetua para todo el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dios nos permitió poder ver con mi esposa y Manuel nos permitió ver una circuncisión. Yo nunca había visto eso, de un niño, un bebé. Y obviamente el papá, pues con todo el respeto y todo, nos cuenta una situación y dice, mire, entonces yo nunca había entendido cómo era ese tema de la circuncisión, ¿sí? Porque eso es como un tabú, ¿no? En algunos, ¿no? Pero los médicos a nosotros los hombres nos aconsejan que nos circuncidemos por salud. ¿Sabe? La nación de Israel es la nación con el más bajo índice, te puedo decir, de mujeres que no sufren del papiloma humano. El más bajo índice. Porque el trabajo del hombre, en este caso, obedecer a Dios y a su palabra, es cuidar a la mujer. Cuidarla. Y hasta dónde va nuestro Dios, ¿no? Cuidando. Y las mujeres, Dios nunca ha pensado en mí. Sí, Dios ha pensado en ti. Y te cuida en todo. Te guarda y te preserva en todo. Así que no era solamente un rito físico, sino era una marca de identidad y de obediencia a la ley de Dios. Si una persona, si un niño no era circuncidado, significaba la ruptura del pacto. Abraham se circuncidó a los 99 años. Imagínense, es doloroso eso. 99 años. Y estaba ahí, tenía a su hijo Ismael, tenía 13, también lo circuncidó. ¿Para qué? Para que un año después Dios le iba a dar el hijo de la promesa, Isaac, y Isaac vendría en el cumplimiento de un pacto. En el cumplimiento de un pacto. Así que con la llegada de Jesús, la circuncisión física pierde una obligación como ritual, como lo digo ahorita en este momento. Un médico, un ginecólogo, un médico como tal, e inclusive recomiendan a los hombres que se circunciden por salud,
que se circuncide. Pero cuando Jesús llega, se pierde como tal esa obligación como un ritual. Y el énfasis se traslada a algo, diga conmigo, mucho más profundo. Porque ¿cuál era el principio de quitar el prepucio ahí del órgano sexual masculino? ¿Cuál era? Era quitar la impureza. Era quitar la impureza. Allí se albergan impurezas. Pero el énfasis se cambia a algo. Jesús lo transforma y lo lleva a algo mucho más profundo: que se circunciden el corazón. Circunciden el corazón. Purifíquense, límpiense por medio de la fe y la santificación del Espíritu Santo. Circunciden su vida, circunciden allí su corazón. Saquen lo sucio, saquen lo que los contamina, quiten de él, corten, hagan una marca en su vida de que Jesús pasó por ahí, de que Cristo hizo una obra ahí en tu corazón. Quite eso que no te sirve, que no te ayuda. Quite eso que te lleva a pecar. Quite eso que te lleva a fallarle a Dios. Quite eso que te lleva a ser desobediente. Quita eso que te lleva a ser una persona altiva. Quite eso de lo que te lleva a ser una persona que vaya en contra de la voluntad de Dios. Circuncida tu corazón. Santifícalo. Porque es fácil circuncidar el prepucio, es fácil circuncidar esas cosas físicas, se pueden hacer, pero circuncidar el corazón, si nos toca a nosotros, si le toca a una persona que esté llena del Espíritu Santo, a alguien que decida buscar a Dios, a alguien que decida vivir para Dios y decir: Señor, limpia mi vida, quita todo orgullo que está dentro de mí, quita, Señor, toda mancha de pecado, todo pasado en mi vida que no me deja progresar. Quítalo, Señor, quita las heridas de mi vida, quita, Señor, el peso y la carga de cosas que hice en el pasado, Señor, que no me dejan avanzar, que no me dejan crecer, Señor. Quita eso, Señor. Yo circuncido, Dios, mi corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos decirle: Señor, yo necesito circuncidar mi corazón? Y quiero que se ponga en pie, por favor. Este pacto, todo este pacto, puede venir palabra de Jehová sobre tu vida. Puedes escuchar las veces que quieras el no temas. Puedes escuchar muchas veces la palabra: yo soy tu escudo. Puedes escuchar muchas veces la palabra de la promesa del Señor. Puedes estar inclusive allí escuchando la visión. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero sin la señal del pacto. Ya no es algo físico. Ahora es el corazón. Jesús le dice a la mujer samaritana: mujer, créeme lo que te estoy diciendo, que ni en este monte en que ustedes creen que se debe adorar, en el cual está el pozo que hizo sus antepasados,